Cuando eras niño te enseñaron a mirar al cielo con temor y te dijeron que si no obedecías ciertas reglas escritas en libros antiguos, un fuego eterno te consumiría los pies. Te obligaron a memorizar oraciones que no entendías, a repetir palabras en un idioma que no era el de tu corazón, y a sentarte en bancos de madera dura mientras un hombre vestido con túnicas te hablaba de culpa, de pecado y de castigo. Y tú, pequeño y vulnerable, obedecías porque tenías miedo del infierno, porque la imagen de la soledad eterna te aterrorizaba más que la oscuridad de tu habitación. Pero ahora el tiempo ha pasado y la arena del reloj ha caído pesada sobre tus hombros. Has cruzado la línea de la mitad de la vida, has visto las canas aparecer en el espejo y las arrugas marcar el mapa de tu historia en tu rostro, y de repente te das cuenta de que algo fundamental ha cambiado en tu interior. Ya no obedeces por miedo al infierno. Ahora, a tus 50 años o más, buscas a Dios, porque te has enamorado del cielo, porque has comprendido que la divinidad no es un juez con un martillo esperando tu error, sino una presencia constante que respira contigo. Y es aquí donde entra la figura del maestro errante, el filósofo de la libertad, Facundo Cabral. Ese hombre que caminó por el mundo sin casa, sin dinero y sin ataduras, pero que conversaba con Dios, como quien conversa con un viejo amigo en la mesa de un bar, con una copa de vino en la mano y la risa floja, sin rituales, sin intermediarios, sin templos de piedra, solo el alma desnuda frente al Creador. La crisis de la mediana edad no es solo comprar un auto deportivo o cambiar de trabajo. Es una crisis profundamente espiritual. Es el momento en que el alma grita porque se da cuenta de que los rituales mecánicos ya no la alimentan. Has ido a la iglesia, has cumplido con los sacramentos, has dado la limosna, y sin embargo sientes un vacío en el pecho que ninguna liturgia puede llenar. Te sientes como un actor que ha repetido el mismo guión durante décadas y de pronto ha olvidado por qué estaba actuando. Facundo Cabral decía que no estás deprimido, estás distraído, distraído de la vida que puebla todo, distraído de la maravilla que ocurre en cada segundo. Y esa distracción es la que te aleja de Dios, porque nos enseñaron a buscar a Dios en los domingos, en los edificios altos con vitrales de colores, pero nadie nos enseñó a buscarlo en el lunes por la mañana, mientras el café se calienta. Nadie nos dijo que Dios estaba en el tráfico, en la sonrisa del panadero, en el dolor de rodillas o en la soledad de una habitación de hotel. Facundo encontró a Dios en la carretera, en el exilio, en la pérdida de su mujer y de su hija, en el cáncer que lo consumía, y nunca, jamás, le reclamó con odio, sino que transformó su dolor en una conversación fluida, constante y eterna. Imagina por un momento que te despojas de todo lo que te dijeron que era obligatorio. Imagina que te quitas la religión, como quien se quita un abrigo pesado en un día de verano, y te quedas solo con tu piel, con tu esencia. Eso es lo que significa encontrar a Dios a los 50 años sin religión. No es volverse ateo, es volverse místico. Es dejar de ser un turista en el mundo del espíritu para convertirte en un habitante. El método de Facundo no estaba escrito en una tabla de mandamientos, era una forma de caminar. Él decía que Dios no es algo que se encuentra al final del camino, sino que Dios es el camino mismo. Y para transitarlo, necesitas soltar el equipaje. A esta edad ya has cargado demasiadas cosas, has cargado con las expectativas de tus padres, con las exigencias de tu pareja, con las necesidades de tus hijos, con la presión de la sociedad, y esa mochila está tan llena que no deja espacio para que entre la luz. La fe madura requiere vaciar la mochila, requiere el coraje de decir no a lo que no te llena y sí a lo que hace vibrar tu espíritu. Facundo no tenía casa, vivía en hoteles y decía que eso le permitía estar siempre listo para moverse.
para seguir la señal. Tú no necesitas vender tu casa, pero necesitas vender tus apegos mentales. Necesitas entender que tu seguridad no está en tu cuenta de banco ni en tu reputación, sino en tu conexión directa con la fuente de la vida. El primer paso de esta transformación es perder el miedo al silencio. Vivimos en un mundo ruidoso, lleno de notificaciones, de noticias, de música estridente, de opiniones ajenas, y el ruido es el enemigo de la fe madura. Porque Dios habla en voz baja. Dios es ese susurro que solo se escucha cuando todo lo demás se calla. Facundo amaba el silencio. Pasaba horas mirando el horizonte, sin sentir la necesidad de llenar el vacío con palabras inútiles. A los 50 años ya has hablado demasiado, ya has dado demasiadas explicaciones. Es hora de callar y escuchar. Prueba esto, mañana por la mañana. Antes de que el mundo despierte, siéntate en tu sillón favorito. No prendas la televisión, no mires el teléfono, solo siéntate y respira. Siente cómo el aire entra por tu nariz y llena tus pulmones. Siente cómo tu corazón bombea sangre a tus extremidades sin que tú se lo pidas. Eso es Dios. Esa inteligencia biológica que te mantiene vivo es la misma fuerza que mueve las galaxias. No necesitas pedirle nada, porque ya te lo ha dado todo. Solo necesitas reconocer su presencia. En ese silencio comenzarás a escuchar una voz que no es la de tu mente neurótica preocupada por el futuro. Es una voz más profunda, más calmada, que te dice que todo está bien, que siempre ha estado bien. Facundo Cabral tenía una relación con Jesús que escandalizaba a los fariseos modernos. Él no veía a Jesús como una figura inalcanzable clavada en un madero. Lo veía como un hermano mayor, como un compañero de ruta. Él decía que Jesús era un hombre tan libre que asustó al mundo. Y esa libertad es la que tú debes buscar, la libertad de hablar con Dios sin fórmulas preestablecidas. Olvida el Padre Nuestro recitado de memoria a toda velocidad. Olvida las oraciones que no sientes. Empieza a hablar con tu verdad. Dile a Dios que estás cansado. Dile que tienes miedo de envejecer. Dile que a veces te sientes solo aunque estés rodeado de gente. Dile que te duele el cuerpo o que te preocupa el dinero. Háblale con la crudeza de la realidad, porque Dios no quiere tu actuación. Quiere tu autenticidad. Imagina que Dios está sentado en la silla frente a ti, mirándote con ojos de compasión infinita, esperando a que dejes de fingir ser santo y empieces a ser humano, porque es en tu humanidad donde reside tu divinidad. Facundo le contaba chistes a Dios, se reía con él, le agradecía por el vino y por el pan, y esa intimidad es la que transforma el miedo en amor. Cuando ves a Dios como un amigo, el infierno desaparece, porque nadie manda a su amigo al fuego eterno, y entiendes que el infierno y el cielo son estados de conciencia que tú eliges habitar aquí y ahora. La gratitud era la única oración que Facundo consideraba necesaria, y no una gratitud de cortesía, sino una gratitud feroz, radical, agradecer por todo, incluso por lo que duele, porque lo que duele te enseña, lo que te rompe te abre. A los 50 años has acumulado cicatrices, has perdido seres queridos, has fracasado en proyectos, has visto sueños desmoronarse, y la reacción natural es la amargura. Es convertirse en un viejo renegado que se queja de cómo el mundo ha empeorado. Pero la fe madura toma otro camino, el camino de la alquimia. Tomas el plomo de tu dolor y lo transformas en el oro de la sabiduría. Agradeces por la pérdida porque te enseñó a valorar lo que tienes. Agradeces por la enfermedad porque te enseñó la fragilidad de la vida. Agradeces por la traición porque te enseñó a ser fiel a ti mismo. Facundo decía que no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad.
Esa felicidad no era una euforia pasajera, era una paz inquebrantable que nacía de la aceptación total de la voluntad de Dios. Cuando aceptas lo que es, dejas de pelear con la realidad, y cuando dejas de pelear, encuentras a Dios. Observa la naturaleza. Facundo encontraba más santidad en una flor silvestre que en la catedral más lujosa del mundo, porque la flor no pretende ser otra cosa. La flor es flor y punto. Cumple su función, entrega su belleza y muere sin drama. Nosotros los humanos somos los únicos que pretendemos ser lo que no somos. A los 50 años debes volver a la naturaleza. Camina por el bosque, pisa el pasto descalzo, mira el mar, observa cómo las olas van y vienen sin esfuerzo, cómo los pájaros no se preocupan por qué comerán mañana. Jesús lo dijo: mirad las aves del cielo y los lirios del campo. Pero nosotros estamos demasiado ocupados mirando nuestras pantallas y nuestras cuentas bancarias. Volver a la naturaleza es volver al ritmo de Dios. Es entender que hay tiempos para sembrar y tiempos para cosechar, tiempos de sequía y tiempos de lluvia, y que todos son necesarios. Tu vida también tiene estaciones, y quizás ahora estás entrando en el otoño de tu existencia, una época de soltar las hojas, de dejar caer lo superfluo, para que tus ramas desnudas puedan tocar el cielo con más libertad. No temas al invierno que se acerca, porque en el invierno de la vida es donde la raíz se hace más fuerte, donde la fe se vuelve inamovible. Hay un concepto que Facundo repetía constantemente, y es el de vivir el presente, el ahora. Parece un cliché de autoayuda, pero es la verdad teológica más profunda que existe. El nombre de Dios es Yo Soy, no yo fui ni yo seré. Dios vive en el eterno presente. Si tú estás viviendo en el pasado, reviviendo tus glorias o tus traumas, no estás con Dios, estás con tus fantasmas. Si estás viviendo en el futuro, angustiado por lo que vendrá, no estás con Dios, estás con tu ansiedad. El único lugar donde puedes encontrar a Dios es aquí, en este preciso instante. Mientras escuchas estas palabras, siente tu cuerpo en la silla, siente la temperatura de la habitación, escucha los sonidos lejanos. Ahí está Dios, en la inmediatez de la experiencia. A los 50 años el tiempo se vuelve más valioso. Ya no tienes décadas para desperdiciar en arrepentimientos. Cada día es un regalo. Cada amanecer es un milagro que no se repetirá. Facundo vivió sabiendo que la muerte le pisaba los talones, y eso hacía que cada concierto, cada canción, cada conversación fuera sagrada. La muerte no es el final, es la graduación, es el momento en que la oruga deja de arrastrarse para convertirse en mariposa. Y si vives con esa conciencia, el miedo desaparece. La religión organizada a menudo nos llena de culpas, nos dice que somos indignos, que nacimos manchados, pero la fe madura, la fe del método Cabral, te dice que eres una maravilla, que eres una pieza única e irrepetible del universo, que Dios no comete errores, y si te creó a ti es porque el mundo te necesitaba tal como eres, con tus virtudes y tus defectos, con tu luz y tu sombra. Reconcíliate contigo mismo, perdona tus errores del pasado, abraza al niño que fuiste y dile que todo está bien, que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. No puedes amar a Dios si no te amas a ti mismo, porque tú eres el templo donde habita el Espíritu. Cuida ese templo, no solo tu cuerpo, sino tu mente. ¿A qué le das de comer a tu mente? ¿Le das basura? ¿Le das chismes? ¿Le das violencia? ¿O le das belleza? ¿Le das arte? ¿Le das poesía? Facundo se alimentaba de Whitman, de Borges, de la música, de la belleza del mundo, y eso refinaba su espíritu. A los 50 años tienes la responsabilidad de ser selectivo, de elegir qué dejas entrar en tu casa interior. Cierra la puerta a la negatividad, cierra la puerta a las personas que te drenan la energía y ábrela de par en par a todo lo que eleve tu frecuencia vibratoria.
Hablemos del servicio, porque la fe sin obras está muerta, pero no el servicio como una obligación moral para ganar puntos para el cielo, sino el servicio como una consecuencia natural del amor. Cuando estás lleno de Dios, el amor se desborda, no puedes evitarlo. ¿Aún quieres compartir esa luz? Facundo compartía su música, su palabra, su consuelo. Tú tienes tus propios dones. Quizás cocinas bien, quizás sabes escuchar, quizás eres bueno con las manos, quizás tienes dinero para ayudar. Lo que sea que tengas, dalo, entrégalo. No te guardes nada, porque lo que te guardas se pudre, pero lo que das florece. A los 50 años el propósito de tu vida cambia. Ya no se trata de acumular, se trata de legar. ¿Qué vas a dejar en este mundo cuando te vayas? No hablo de herencia material, hablo de la huella emocional que dejas en los demás. Hablo de cuántas vidas tocaste, de cuántas sonrisas provocaste, de cuánto dolor aliviaste. Eso es encontrar a Dios, encontrarlo en el rostro del otro, en la necesidad del hermano, porque como decía Facundo, si amas al dinero a lo sumo, tendrás mucho dinero, pero si amas a la vida, tendrás a Dios. Este camino de fe madura requiere valentía, porque mucha gente no te va a entender. Te van a decir que te has vuelto raro, que por qué ya no vas a misa, que por qué hablas solo, que por qué sonríes sin razón. Te dirán que eres un irresponsable por no preocuparte como ellos. Pero tú sabrás la verdad. Sabrás que has encontrado el tesoro escondido en el campo. Sabrás que has cambiado la seguridad de la prisión por la incertidumbre de la libertad. Y esa paz que sentirás será la prueba irrefutable de que estás en el camino correcto. No intentes convencer a nadie, no prediques, no te conviertas en un fanático de tu propia espiritualidad. Simplemente vive, sé el ejemplo, que tu vida sea tu mensaje, que cuando la gente te vea, vea tanta paz en tus ojos que se pregunten qué es lo que tienes y quieran tenerlo también. Facundo no necesitaba hacer proselitismo, su sola presencia llenaba los teatros, su sola voz calmaba las almas. Tú puedes ser ese faro en tu familia, en tu comunidad, un faro de calma en medio de la tormenta. Recuerda que Dios no es serio, la seriedad es un invento del ego, el universo es un juego cósmico. Una danza de energía. Mira a los niños, ellos están cerca de Dios porque juegan, porque ríen, porque se asombran. A medida que crecemos, perdemos esa capacidad de asombro y nos volvemos cínicos. Recupera tu inocencia, recupera la capacidad de sorprenderte por la lluvia, por el sabor de una fruta, por la forma de una nube. Ríete de tus problemas, ríete de tu propia importancia. Facundo decía que el diablo es un aguafiestas, que el mal es simplemente la ausencia de alegría. Si quieres estar con Dios, busca la alegría, no el placer hedonista y vacío, sino la alegría serena del corazón agradecido. Esa alegría que no depende de las circunstancias externas, que subsiste incluso en medio del dolor. Esa es la verdadera fe. Ahora, piensa en la muerte. No con morbo, sino con naturalidad. Facundo hablaba de la muerte como una mudanza, como un cambio de traje. A los 50 años la muerte deja de ser una teoría y se convierte en una realidad visible en el horizonte. No le temas. Prepárate para ella viviendo intensamente. Llega a la muerte agotado de tanto vivir, vacío de tanto dar, sin nada pendiente, sin palabras no dichas, sin abrazos no dados. Haz las paces con todos, no te lleves rencores a la tumba. El perdón es la llave que abre la celda del resentimiento. Perdona a tus padres por lo que no supieron darte. Perdona a tus exparejas, perdona a tus enemigos y sobre todo, perdónate a ti mismo. El perdón te aligera, te hace sutil, te prepara para el vuelo. Facundo perdonó a quienes asesinaron a su familia, un acto sobrehumano que solo es posible cuando estás lleno de Dios. Si Él pudo hacerlo, tú puedes perdonar las ofensas menores que cargas en tu espalda. La soledad es otro tema crucial.
Mucha gente de 50 años le tiene pánico a la soledad. Buscan parejas desesperadamente, se llenan de actividades para no estar solos. Pero Facundo enseñaba que la soledad no existe cuando estás con Dios. Ama tu soledad. Conviértela en soliloquio, en diálogo con lo divino. Aprende a estar contigo mismo sin aburrirte, porque si te aburres contigo mismo, ¿cómo esperas que los demás disfruten de tu compañía? Eres la persona con la que pasarás el resto de tu eternidad, así que más vale que te caigas bien. En la soledad es donde se gestan las grandes ideas, donde se cura el alma, donde se encuentra la verdad. No huyas de ella, abrázala, haz de tu casa un santuario, enciende una vela, pon música suave, lee un buen libro, disfruta de tu propia presencia, y verás que en ese espacio sagrado, Dios se sienta a tu lado. El método Facundo Cabral para encontrar a Dios es, en esencia, un método de desaprendizaje. Desaprender el miedo, desaprender la culpa, desaprender la necesidad de aprobación, desaprender el materialismo, es volver al origen, a la simplicidad. Es darte cuenta de que no necesitas nada más de lo que ya tienes para ser feliz. Es entender que la felicidad no es una meta, sino una decisión. Decido ser feliz hoy, con mi dolor de espalda, con mis deudas, con mis problemas. Decido ver la mano de Dios en todo. Decido confiar en que hay un plan mayor que mi pequeña mente no alcanza a comprender. Es soltar el control, esa obsesión enfermiza que tenemos de controlar cada aspecto de nuestra vida. Suelta el volante, deja que la vida te lleve. Confía en la corriente del río de la existencia, porque ese río desemboca en el mar de la divinidad. A los 50 años, tu fe debe ser como un roble antiguo, con raíces profundas que se hunden en la tierra de la experiencia y ramas altas que tocan el cielo de la esperanza. Ya no eres un arbusto que cualquier viento arranca. Has resistido tormentas, has sobrevivido a sequías y sigues aquí, de pie. Eso es un milagro. Reconócelo, celébralo, no mires atrás con nostalgia por la juventud perdida, porque la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Ahora tienes algo más valioso que la juventud. Tienes sabiduría, tienes perspectiva, tienes la capacidad de distinguir lo esencial de lo trivial. Usa esa sabiduría para conectarte con lo sagrado. No busques a Dios en los libros de teología, búscalo en tus propias vivencias, en tus propias lágrimas, en tus propias risas. Facundo decía, no estás deprimido, estás distraído, crees que has perdido algo. Lo que sucede es que te han dicho que tenías cosas que en realidad no eran tuyas. Nada es tuyo, ni tu cuerpo, ni tu casa, ni tu familia. Todo es un préstamo, todo es temporal. Adminístralo con amor pero sin apego. Disfruta de tus seres queridos, sabiendo que un día se irán o tú te irás. Eso no debe entristecerte, sino hacer que cada momento junto sea más intenso, más real. Ama con las manos abiertas, dejando volar, no con los puños cerrados, reteniendo. El amor que retiene asfixia, el amor que libera, diviniza. Imagina ahora que estás caminando por un sendero en la montaña, el aire es fresco, el sol calienta tu piel y a tu lado camina Facundo, con sus lentes oscuros y su paso tranquilo, y le preguntas, «Maestro, ¿dónde está Dios?» Y él se detiene, sonríe, señala una piedra en el camino, señala un pájaro que cruza el cielo, señala tu propio pecho y te dice, «Si no lo ves aquí, no lo verás en ninguna parte». Esa es la lección final. Dios no es un destino turístico al que se llega después de morir. Dios es la realidad que te envuelve en este momento. Es la tela de la que está hecho el universo. Tú estás hecho de Dios, respiras Dios, piensas con la mente de Dios, despierta a esa realidad y tu vida cambiará para siempre. No importan tus 50, 60 o 70 años, nunca es tarde para despertar. De hecho, este es el momento perfecto, porque ahora tienes la madurez para entender lo que de niño solo podías temer.
Deja de pedir y empieza a agradecer. Deja de buscar y empieza a encontrar. Deja de temer y empieza a amar. Esa es la Trinidad de la fe madura: gratitud, presencia y amor. No necesitas más, no necesitas dogmas complicados, no necesitas líderes espirituales que te digan qué hacer. Tú tienes el maestro interno, el Espíritu Santo, la intuición, llámalo como quieras, esa voz que te guía si te dignas a escucharla. Facundo escuchó esa voz y su vida se convirtió en una obra de arte. Tu vida también puede ser una obra de arte. No importa si nadie la ve, Dios la ve, y eso es suficiente. Pinta tu vida con los colores de la alegría, de la compasión, de la bondad. Sé amable con los demás, porque cada persona que cruzas está librando una batalla que tú desconoces. Sé la sonrisa de Dios para el extraño. Sé la mano de Dios para el caído. Sé la palabra de Dios para el desesperado. Y así, poco a poco, sin darte cuenta, te habrás convertido en un místico cotidiano, en un santo de la calle, en un hombre o una mujer que camina por el mundo con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Habrás encontrado la libertad que Facundo Cabral predicaba, la libertad de ser hijo de Dios sin necesidad de intermediarios. Habrás encontrado la paz que sobrepasa todo entendimiento, y cuando llegue el momento final, cuando tengas que cerrar los ojos por última vez, no tendrás miedo, porque sabrás que no vas a un lugar desconocido, sino que vas a casa, a los brazos de ese amigo con el que has estado conversando todos los días en la intimidad de tu corazón. Sabrás que la muerte es solo apagar la luz porque ha llegado el amanecer, y sonreirás, como sonreía Facundo, sabiendo que lo mejor está siempre por venir. Ahora te pregunto y quiero que respondas con la verdad de tu alma, no con la mente, sino con el corazón. ¿Conversas con Dios a tu manera? ¿Has sentido esa presencia que no necesita templos? Si estás listo para soltar el miedo y abrazar esta fe madura, si estás listo para ver a Dios en el espejo y en el camino, declara tu libertad espiritual ahora mismo. Comenta amén.